Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, continuamos nuestra meditación sobre la Virgen de Fátima. La Virgen de Fátima, por C. Bartas, con TH Bartas, séptima edición, un maravilloso reportaje de lo sobrenatural. Estamos en la cuarta parte de este libro, charla 44, las peregrinaciones y el culto, el movimiento popular. Después de haber hablado de las apariciones, del mensaje de la Virgen, de la vida y muerte, al menos de los niños Francisco y Jacinta, y también del ingreso de Lucía como religiosa en el convento, veamos hoy qué pasó con el pueblo. Ya hemos dicho que el pueblo manifestó su apoyo, manifestó su fe, manifestó su amor a la Virgen. Y el buen obispo también reconoció, hizo su trabajo de analizar el mensaje e incluso de prever, comprando los campos donde tuvo lugar la aparición para hacer el santuario. Entonces veamos un poco este movimiento popular y también de la manifestación de Dios en este lugar con las conversiones, los milagros. En torno al arco de Madero, un día al felicitar al señor obispo de Leria por el éxito de las peregrinaciones de Fátima, me respondió él, dice el autor de ese libro, el padre Bartas: no es obra mía, son el pueblo y la Santísima Virgen quienes lo han hecho todo antes de que yo llegase. Y es verdad, es el pueblo cristiano que tiene el olfato que hizo esto. Creo en efecto, sin que por ello disminuya el mérito del humildísimo prelado, que la segunda parte de su respuesta expresa exactamente las conclusiones del lector. Un obispo providencial ha canalizado, ha guiado el movimiento popular, y Nuestra Señora lo ha bendecido. Pero en la base de este magnífico desenvolvimiento al culto de veneración, de amor, de respeto a la Virgen de Fátima, hay este hecho esencial, que desde el principio el pueblo portugués ha comprendido, aceptado con fervor y puesto en práctica el mensaje de la Virgen de Fátima. Es preciso confesar que los prodigios de lo Covadiría, del lugar de la aparición, produjeron en este pueblo de alma sencilla y una profundísima repercusión. En estos misteriosos acontecimientos, el pueblo portugués adivinaba una misericordiosa intervención de su celestial patrona para conducirla hacia unos destinos desconocidos y ciertamente magníficos si respondía a cuanto la celestial visitante le pedía. Entonces la Virgen, que pide conversión, rosario, arrepentimiento, oración, dejar de ofender a Dios, y gracias a Dios el pueblo que en este momento estaba tiranizado por esta secta masónica que toma el control de la nación, y bien pudo libertarse de muchas cosas, incluso poner fin a la guerra, sin preocuparse en absoluto de lo que pensaban los dirigentes, los intelectuales, hasta el mismo clero. El pueblo sencillo cristiano, amoroso de su madre y que la veneraba desde siglos atrás, bien, sin preocuparse en absoluto de lo que pensaban los dirigentes, los intelectuales, que son tan intelectuales que olvidan de ser un poco humildes, y hasta el mismo clero, que es tan cauteloso. Claro que tiene que ser prudente, pero también no cerrarse a las cosas, ¿no? El pueblo, especialmente el campesino, que es un hombre realista, que no vive de sueños, de ideas, siguió acudiendo después de la serie de las apariciones en compacta multitud para rezar en el lugar donde la Virgen se había manifestado. Dice, los campesinos son realistas porque un error de ellos y lo apagan directamente, mientras que un disque intelectual, un disque profesor, un disque ministro que no está en contacto de la realidad, puede escribir papeles y hablar, pero está lejos de la realidad. Por eso el comunismo es falso, son planes, pero la realidad es otra cosa. El rústico arco, el muro de mampostería que marcaba el lugar de las apariciones eran considerados como un auténtico santuario.
Ahí acudían desde todos los ámbitos del país, como olas del gran océano, grupos de peregrinos sin que nadie dirigiese sus arrolladores movimientos. La Virgen, la Madre, llama a sus hijos en peligro de perder la fe, de ser contaminados, de perderse. Los domingos por la tarde y los días 3 de cada mes, los caminos no se podían entonces hablar de carreteras que conducían a la cova. Veían pasar miles y decenas de millares de peregrinos. Los hombres con un saco, un cesto al extremo de un bastón sobre el hombro, las mujeres con el cesto sobre la cabeza, un niño en brazos, y a menudo ambas cosas a la vez. Los testigos de este tiempo afirman que nunca nadie, ni aun después de varios días de camino, se sintió cansado. Curioso. Varios días de camino no se sienten cansados, como los hebreos en el desierto. Dios interviene. Dios tiene su nuevo pueblo, que es la iglesia, que es el pueblo cristiano, católico. Evidentemente se acampaba donde se podía, y como entonces continúa haciéndose ahora, nada ni nadie llevaba a la cova a esas multitudes, ellos mismos iban. Ni la visión había pedido, como María lo hiciera en Lourdes, que se acudiese allá en procesión, y sin embargo la progresión del número de peregrinos fue mucho más rápido de lo que había sido en la gruta de Massabielle, en Francia, en Nuestra Señora de Lourdes. En Fátima, la gente acudía espontáneamente, traída por la esperanza de participar de las gracias de todo linaje que la bondad de Nuestra Señora derramaba a manos llenas o agradecidos por los beneficios ya alcanzados. Entonces unos iban para pedir gracias, ayudas, misericordias, protecciones, y otros iban para dar gracias por lo que habían recibido. No había entonces altavoces ni el menor refugio en la cova, pero qué hermoso tiempo para hacer penitencia, decía la buena María de la Capelina, y se hacía con gran gozo. No se podía comprar nada, ni vino, ni alimentos, ni hallar siquiera un vaso de agua. Se rezaba, se oraba. Si había bastante gente, se cantaban las canciones más bonitas que se sabían. En aquel entonces nunca oí decir que la señora hubiese negado un milagro a quien se lo pedía. Todos cuantos acudían iban con devoción, y los que no la tenían, la encontraban. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Un día una mujer de Alcanena lloraba ante el pequeño y pobre santuario, y se le oyó decir: «Ah, Fátima, Fátima, qué devoción hay aquí. ¿O será solo mi pueblo donde no se practica religión?» Quemaron la iglesia con todos sus santos. Nuestra Señora, ten piedad de mi pueblo. Puede asegurarse que el rosario no dejaba de rezarse en un solo momento ante el desnudo tronco de la carrasca donde la Virgen había aparecido. Mis hermanos, como ustedes saben, el rosario es el evangelio meditado. En lo concreto, ¿qué se reza rosario? Primero se persigna, diciendo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese es el dogma fundamental del Nuevo Testamento. Bautiza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que cree se hace bautizar, se salva; el que no cree se condena. Después se reza el credo, que es el símbolo de los apóstoles, que es resumen en 12 puntos de la fe cristiana auténtica. Todas las verdades fundamentales del Evangelio, de la revelación de Jesucristo y de la Biblia, de hecho, están ahí resumidos. Creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, de las cosas visibles e invisibles. Creo en Jesucristo, su Hijo, único nuestro Señor, Dios de Dios, luz de luz, encarnado, no creado, consubstancial al Padre, misma sustancia al Padre, que por nosotros los hombres se encarnó, murió, resucitó y subió al cielo.
Creo en el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, Señor dador de vida. Creo en la Santa Iglesia Católica, Apostólica, una Santa Católica Apostólica. Creo en la comunión de los santos, remisión de los pecados, la vida eterna, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Bien, se hace una profesión de fe en la Santa Trinidad, en Jesucristo, en Dios Padre, en Espíritu Santo, en la Santa Iglesia, en la comunión de los santos, que los cristianos de todo el mundo puedan ayudarse unos a otros, y ayudar también los del purgatorio, y los del cielo nos ayuden. Perdón los pecados, reciben el Espíritu Santo, a quienes perdonan sus pecados quedan perdonados, y que retienen quedan retenidos. Creo en la resurrección de la carne, la vida eterna, cielo, infierno, purgatorio, juicio de Dios. Todo está ahí resumido. Es un acto de fe en el Dios verdadero, uno y trino. Después se reza el Padre Nuestro, que es oración por excelencia, oración maravillosa, oración extraordinaria, oración revelada por el Señor. Señor, enséñanos a rezar. ¿Y qué dice nuestro Señor? Y bien, cuando rezan digan, Padre Nuestro, no Padre mío, Padre Nuestro, somos hermanos, somos hijos de un mismo Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, etc. Líbranos del mal, danos el pan de cada día. Los hermanos, los que quieren saber explicación del Padre Nuestro, está en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X, preguntas 254, empieza con la oración, y adelante de 280 a 324 está explicado el Padre Nuestro maravillosamente, ¿no? Entonces, ese es el Padre Nuestro que está en el Evangelio, de hecho, San Mateo capítulo 6, 9, 13, San Lucas 11. Después se rezan 3 Aves Marías, simbolizando fe, esperanza, caridad. Después se otra vez hace profesión el Dios uno y trino. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. ¿Y qué nos enseña la Virgen? Después de cada misterio añaden, oh Jesús mío, perdona sus pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. ¡Qué maravilla! Y después se rezan los 5 misterios, las 5 decenas, Padre Nuestro, 10 Aves Marías y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, meditando en la vida de nuestro Señor. Eso también es muy importante. Y al rezar a la Virgen, concretamente, cumplimos la profecía. Me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Entonces, honrar a María es cumplir la profecía. San Lucas 1, 48. Y el Padre Nuestro está en la Biblia. San Lucas 1, 28. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Y llena del Espíritu Santo, Santa Isabel dice, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde me viene que la madre de mi Señor viene a mí? San Lucas 1, 28 y 1, 41 a 43. Todo está en el Evangelio. Los que quieren echarse el rosario, descartar a la Virgen, son locos. No leen la Biblia, claro. Si son herejes, es normal que no leen la Biblia. Leen la Biblia a su modo. Por ejemplo, la Biblia protestante que nos robaron, falsificaron, de la Reina Valera, que pide a los católicos de echarla de su casa y quemarla, es falsa. Primero tiene 7 libros menos, después hay mal traducida, hay falsificación de la traducción. En lugar de decir Dios es salve María llena de gracia, y bien la Reina Valera, que casi todos los protestantes usan, dice salve la muy favorecida de Dios. Muy favorecida, ¿qué significa? Llena de gracia y llena de santidad. Entonces, en el rosario se medita la vida de nuestro Señor en su infancia, misterios gozosos, en su pasión, los dolorosos, en su triunfo y resurrección, los de gloria, gloriosos. Entonces, aquí dice, bien, siempre hay gente que estaba rezando el rosario. Rezaban día y noche rosario. No decía que era el rosario. Puede asegurarse que el rosario no dejaba de rezarse ni un solo momento ante el desnudo tronco de la carrasca. ¿Qué pidió la Virgen Fátima? Pidió que recen rosario todos los días. Y añaden, oh Jesús mío, perdona sus pecados, etc. Bueno, entonces es maravilloso.
Y hoy dice que teólogos empapados de literatura protestante, de herética contaminada, anticristiana, de hecho es anticristiano, un hereje es un anticristiano, son anticristos. Y estos teólogos ahora dicen que católicos empapados de la teología chupada en el veneno chupado en el protestantismo, quieren hasta eliminar el rosario. Gracias a Dios, el Papa Juan Pablo II, en lugar de eliminarlo, añadió otros misterios. Los propuso, no los impuso. Pero gracias a Dios, ahí Dios protegió a su madre, a su iglesia, ¿no? La señora de Fátima había prometido a Lucía que curaría a algunos enfermos y cumplió generosamente su palabra. Es absolutamente imposible mencionar todos los favores de esta especie que los peregrinos se contaban unos a otros entre decena y decena de rosario. Sí, ahí Dios interviene. Cuando los protestantes quieren eliminar todo culto de veneración, de respeto a los santos, a la Virgen, no entienden nada. ¿Acaso Dios olvidó a su pueblo? ¿Acaso Dios redujo su misericordia, sus curaciones únicamente al siglo I, a San Pedro y San Pablo, a los apóstoles y a los profetas del Antiguo Testamento? Todos los santos son instrumentos de Dios. Y el primer instrumento de Dios es la Virgen Santísima. De hecho, ahora ¿qué están haciendo? Charlatanes hacen pasar por grandes profetas, haciendo pseudomilagros, pagando gente a veces. O el demonio interviniendo. No, nosotros tenemos auténticos milagros. La Virgen prometió a Lucía que curaría a algunos enfermos y cumplió generosamente su palabra. Es absolutamente imposible mencionar todos los favores de esta especie que los peregrinos no se contaban unos a otros entre decena y decena de rosario. Era tan grande el temor que se tenía aún al odio sectario de los masones, de los anticristianos, de esta gente perdida que se cree inteligente, aprovechando de la civilización cristiana de los pueblos cristianos para poner su dominio. Porque finalmente durante siglos estos mismos católicos de España, por ejemplo, de Portugal, tuvieron que luchar para rechazar fuera de su país la dominación musulmana, para hacer una nación libre. Igual que los de Europa Occidental. Durante siglos, la primera preocupación del Papa fue defender físicamente Europa Occidental y libertar la Europa Oriental conquistada por los musulmanes. Y hoy toman el control nuestro y nos oprimen. Ayer era de un modo y de otro modo, imponiendo leyes de aborto, leyes de Sodoma y Gomorra, de casar hombre con hombre y leyes de género. ¿Pero con qué derecho, señores? ¿Con qué derecho? Ustedes que tanto hablan de libertad, nos suprimen. Y el que no está de acuerdo, lo linchan, los apedrean, claro, con las palabras, y después les causan problemas. No es correcto, como dicen los niños, no es justo. Tenemos que acudir a la Virgen. Ella sola, Madre Santísima, puede pedir a su Hijo, nuestro Señor, con el Padre y Espíritu Santo, para derrumbar estas ideologías nefastas que van a llevar a la humanidad al infierno. ¿De dónde viene el poder de Satanás? Del pecado. Si no hay pecado, ¿qué poder tiene este bandido rebelde? Ningún poder. Un cristiano en estado de gracia haciendo la Santa Cruz en la frente lo espanta. Pero siempre el pecado. Y él dijo a sus gentes, hagan corazones viciosos, dejará de ver católicos. Y hoy la pornografía omnipresente y todas esas ideas falsas. Esto es. Era tan grande el temor que se tenía aún al odio sectario contra la Iglesia y los católicos que cundió un verdadero pánico entre la muchedumbre cuando el 13 de octubre de 1919 un pirotécnico de Porto de Mos, para expresar su reconocimiento por su curación, hizo explotar 2 petardos que él mismo había fabricado. Pues la gente pensó que eran bombas. De buenas a primeras se creyó que se trataba de un atentado. El temor no era infundado, pues la pequeña capilla que acaba de levantarse sería volada con dinamita al siguiente año. Sí, esta gente que habla tanto de derecho, libertad, democracia, mire, cuando no les conviene, dinamita una capilla. Pobre de nosotros y de ellos. Los milagros más preciosos se realizaban en el fondo de muchas almas, y gracias a María, nuestra Madre, pasaban en muchas ocasiones súbitamente de la indiferencia
y aún de la hostilidad al fervor. Sí, gente que había perdido la fe, de la indiferencia o hasta de la hostilidad, pasando al fervor, a la fe. Venía a ser en todo Portugal como una nueva Pentecostés, una resurrección de las almas. Y bendito sea Dios, bendito sea Dios. La devoción al Santo Rosario tomaba un incremento considerable. Y todo esto sin ninguna intervención del clero, fiel a las órdenes de la autoridad eclesiástica. O que el clero sea prudente, porque el diablo también puede hacer unas cosas por otros fines. Es buen estratega, puede hacer unas cositas, incluso de conversiones, pero después para llevar otro rumbo. Entonces, sea clero prudente, entendemos, pero también no debe ser hostil ni cerrarse los ojos, se tiene que analizar. Y gracias a Dios, unos sacerdotes estuvieron ahí y dieron testimonio de lo correcto que era, ¿no? Se oía hablar a menudo de conversiones admirables alcanzadas por la invocación de Nuestra Señora de Fátima. A veces se cantaba la muerte trágica de algunos espíritus fuertes, entre comillas, de esos ateos perdidos, que negando la evidencia habían tomado ocasión de estos acontecimientos para blasfemar contra la Santísima Virgen. Bueno, cuando uno se entrega al diablo se hace tonto, ¿no? María sabía también vengarse más misericordiosamente. Un día un joven de muy buena familia, pero de ideas subversivas, se dirigía a Fátima con dos de sus hermanas. Durante el viaje, una de ellas observó a su hermano y llevaba un artefacto explosivo. Mire, es un hombre democrático, ¿no? Teniendo motivos suficientes para suponer las intenciones del joven contra la pequeña capilla, la muchacha, sin él darse cuenta, logró quitarle el petardo y poner en su lugar, en el bolsillo, unos rosarios. Buena hermana. Llegan a la cova y se mezclan entre la muchedumbre de visitantes. La joven espía ansiosamente los más pequeños movimientos de su hermano, cuando de pronto le vio caer de rodillas, intensamente emocionado por la intercesión de María. La gracia había dado otro golpe irresistible, pidiendo a Dios la conversión de ese muchacho, y se convirtió. Queridos hermanos, en la charla siguiente seguimos de ese movimiento popular y de las conversiones después de las apariciones. Que Dios los bendiga, la Virgen Santísima los cuide, y no olviden, un católico ignorante es futuro protestante. El Papa San Pío X decía: la mayor parte de la gente que va al infierno por no conocer la doctrina cristiana, católica. Eso lo decía en su famosa encíclica sobre el catecismo, Acervo Nimis, se escribe acervo con C, acervo Nimis, sobre la enseñanza del catecismo. Les aconsejo bajarla de internet, leerla, difundirla, incluso leerla y mandarla a sus contactos para que la gente sepa esas cosas. Es una maravilla esta encíclica, ¿eh? Es una maravilla. La actual depresión y debilidad de las almas, dice el Papa, de que resultan los mayores males, provienen principalmente de la ignorancia de las cosas divinas. Y tiene razón. La mayoría de los que van al infierno por no conocer la doctrina cristiana. Entonces, queridos hermanos, les aconsejo de suscribirse a este canal, Catecismo Católico Tradicional, Clásico Tradicional, publicado por San Pío X. Todo está explicado, la fe, la moral, los sacramentos, los mandamientos y todo. Entonces aprovechen y sean apóstoles, y no olviden de rezar rosario de adultos, es decir, 3 al día. San Guillermo de Montfort, el cantor de la Virgen, decía: rosario de niños, 5 misterios, 1, rosario de adultos, 3. Desde la mañana, si uno empieza, puede, con poco de esfuerzo, si puede, y no perder tiempo. Un católico, una católica, nunca debe mirar telenovelas, malditas telenovelas, que son escuela de vicio, de tibieza, de gente perdida, maestras de vicios, de pecado. Aunque no sean escenas escandalosas, que hermanos, las ideas, los modales, el hablar, infunde un espíritu que no es cristiano. En la Biblia Dios dice: no dejar entrar en su casa cualquier desconocido.
Estas películas hicieron la educación inmoral del pueblo cristiano y estoy seguro que la decadencia actual, como dice San Pío X, la actual depresión y debilidad de las almas de quienes son los mayores males, proviene precisamente de la ignorancia de las cosas divinas, pero uno empapado también de estas cosas tóxicas. Entonces, nunca mirar esas películas, ni series, ni telenovelas, ni de horror, y cuidado. Yo diría incluso una familia no debería tener la tele en su casa, debido a que está alimentada por gente indiferente o anticristiana. Por algo bueno hay 10 malos. Y usted no puede encontrar lo que ven sus hijos, sus niños, sus nietos. Cuidado. Debido a la naturaleza herida del pecado original, estamos inclinados al mal. Queramos o no queramos, esta mala curiosidad, esta inclinación. Ustedes saben que hay 4 heridas del pecado original: ignorancia en la mente, malicia en la voluntad, concupiscencia, malos deseos en los sentidos, relación al mal, placer, comer, beber, placer, y debilidad de la voluntad. Somos cristianos, hemos renunciado a Satanás, a sus obras, a sus seducciones. Cuidado. Y hoy no es porque hay crisis en el mundo debido a la apostasía, el pecado, y en la iglesia también hay crisis. Bueno, hay un poco de todo, pero cuidado, hijitos. Cuidado. No. Tengamos nuestra fe en serio. Seamos hijos de María, llorando nuestros pecados, arrepentirnos, dejar de ofender a Dios, llevar una vida cristiana, y no olvidemos las alas que llevan la oración al cielo y traen las gracias de Dios es la limosna. Como dice Santo Agustín, hacer limosnas buenas, de la oración, de la penitencia, del sacrificio, y también de la ayuda a los pobres, a los enfermos, a los viejos, a los desamparados. Es importante no gastar ni un centavo en cosas inútiles, cosas secundarias, cosas superficiales. Seamos exigentes con nosotros mismos y generosos con el prójimo que sufre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.